noches. Parece que hace bastante frío, que ese saludo ha sido medio corto. A ver, muy buenas noches. Ahí está. No hace tanto frío, ¿ah? Vamos a continuar con este tema y esta serie especial que venimos viendo. Enfrentando las dificultades de la vida, se llama la serie. El domingo pasado, nuestro pastor Daniel pudo tomar el primer mensaje de la serie y está muy interesante, ¿eh? No se lo pierda. Vamos a tocar distintos temas prácticos sobre cómo construir relaciones y cómo enfrentar los desafíos de ellas, ¿eh? Hoy justamente el tema que nos toca es el poder de las palabras, ¿eh? Antes quiero mandar un beso a mi esposa, que está desde casa con Samuel. Gracias a todos los que estuvieron orando. Está deseosa de volver a verlos, así que por el momento nos turnamos y ansiosa de presentarlos, ¿eh? Todavía falta, hay que esperar así. Bueno, mis queridos, el poder de las palabras es el tema que nos llama, que el Señor ha preparado en esta noche. Y antes quiero que oremos por este tiempo, ¿sí? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos abrir las Escrituras. Pedimos que puedas hablar a nuestros corazones. Tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, pero también, Señor, cómo trabajar en ellas para poder traerte gloria y honra en nuestras relaciones. Ayúdanos, oh Dios, a bajar a nuestros corazones estos dulces conceptos de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, les voy a invitar que vayan abriendo la Biblia en el libro de Proverbios. ¿Ah? Si lo tienes ahí, la tienes en papel. Si lo tienes en el teléfono, úsalo. Fíjate de poner modo avión para que las notificaciones de Instagram no te desconcentren. Vamos a ver mucho proverbio, no tenemos el tiempo para ver todo, realmente es un hermoso tema del cual se podría hacer un libro tranquilamente, pero el versículo que tenemos como lema es el Proverbio 18, capítulo 18, versículo 21, que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Bueno, Proverbio es uno de los libros que habla bastante sobre la lengua de la persona. Obviamente no se refiere al músculo, sino a qué hacemos con la lengua o qué hablamos. Justamente las palabras no son neutrales. Si podemos continuar a la siguiente slide, podemos ver algunas cuestiones sobre el impacto. No veo nada desde aquí, no sé si ustedes lo ven o está muy chiquitito que no. Sí, está muy chiquitito. A ver, sí. No sé si lo pueden agrandar un poquito y si no, no hay problema, los voy a decir. Pero prácticamente hay advertencias, pero también direcciones en el libro de Proverbios. Podemos ver que las palabras pueden enriquecer la vida de las personas, pueden hacer que sea de ánimo, pueden fortalecer el ánimo de las personas. A veces también pueden resultar en sanidad de la persona, en el sentido de curar las heridas del alma, ¿no? Y también cómo acercar las personas a Dios con nuestras palabras. Pero también el poder de las palabras es que tiene un impacto y puede ser negativo. Esto es más seguro que podamos dar fe de esto por las experiencias de vida. A veces las palabras dañan amistades o relaciones. A veces las palabras dejan heridas que no se ven, cicatrices que no son externas en el cuerpo, ¿no? Sino en el alma, en el corazón. A veces lo que llegamos a decir puede marcar la vida de una persona, sea que sean nuestros hijos o también nuestros amigos. Podemos también, a veces con nuestras palabras, llegar a desmotivar, pero no solamente en un punto de desánimo, sino también incluso provocar la depresión.
Estaba por traer algunas noticias recientes, pero las voy a comentar por si después lo quieren googlear. Hay una tendencia en las redes sociales, quizás los adultos no están tan enterados, pero los jóvenes seguro pueden dar fe de que existe el hostigamiento por las redes sociales y es muy fácil, a través de lo que se conoce como el efecto de masa, poder tergiversar una verdad. Y el problema es cuando esa verdad recae sobre una persona. Hubo un caso que seguro se acuerdan, Agustín Muñoz, argentino del sur, que se terminó suicidando por una falsa denuncia de abuso sexual. El problema no fue tanto la denuncia en sí, sino todo lo que le escribían constantemente en sus redes, a sus allegados y a su WhatsApp. Un hostigamiento constante con palabras totalmente hirientes, sin pruebas. Fue tanta la presión y la herida espiritual, el corazón del muchacho, que tomó tristemente la decisión de suicidarse. Y hace poco, en este año, una mujer joven también de 25 años, evidentemente del mundo del K-pop, que creo que es un nuevo género musical como pop coreano, algo así lo entiendo, ahí los más jóvenes me pueden corregir. Había tomado también la decisión de quitarse la vida por el simple hecho de que un grupo grande de fans de su competencia la hostigaban constantemente a través de los medios, a través de las redes. Entonces, las palabras sí pueden quitar las vidas, en pocas palabras. Lo que dice Proverbio no es una exageración. El poder de la vida o de la muerte está en nuestra lengua, y es verdad. No es una hipérbole. Uno puede marcar de por vida a una persona con nuestras palabras. Y algunos llegan a tomar decisiones sumamente tristes. Por eso vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son esas palabras o a qué se refiere la Biblia cuando habla de dar vida a través de nuestras palabras. Si podemos continuar. Hola, sí, ahí está. Podemos ver el impacto de nuestras palabras. Primero, la parte linda, la parte bonita, ¿eh? Que a todos nos gusta. Nos gusta recibir, claro, ¿verdad? Podemos ver a continuación, ahí sí seguimos y avanzamos. Tenemos algunas características. Está bien chiquitito para que sí o sí tengan que buscar en su Biblia, ¿no? Es una trampa. No, la verdad que tiene que estar más grande, pero igual yo le voy a decir los versículos y me va a ayudar usted. Por ejemplo, Proverbio 10:11, un hermoso proverbio. Muy bien, ahí escucho el ruido del papel corriendo bien. Proverbio 10:11, ¿qué dice? La boca del justo es fuente de bendición y sabiduría, ¿no? Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Podemos ver también que Proverbio hace referencia a un árbol de vida, ¿no? En el Proverbio 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad deprime el espíritu. Bien, esa es la versión 960, por ahí algunos versículos los voy a leer en la traducción nueva, las traducciones me han mezclado, la traducción, ¿cómo sería? Ahí está, las palabras se me han desordenado. Bien, me gusta que están atentos, ¿eh? Bueno, también puede ser un alimento espiritual. ¿En qué sentido? Al ánimo, al corazón, ¿no? La dulzura de las palabras. Por eso dice, los labios, Proverbio 10:21, los labios del justo apacientan a muchos. Los labios apacientan a muchos, nutren, dice otra versión, ¿no? Me gusta esa versión, pero los necios mueren por falta de entendimiento.
Las palabras dulces no solo se habla de la gentileza, sino del contenido, sobre qué le hablamos a las personas. Hay una corriente dentro de lo que es la sociología que se ha metido mucho dentro de nuestras familias con el sentido del positivismo, ¿no? De hablar siempre positivamente los padres hacia los niños. Porque si quieres corregir algo, puedes dañar su autoestima. No, bueno, eso es una filosofía secular y está en auge, por un lado. Y eso va a afectar a cualquiera de nosotros. Pero por otro lado, el justo o aquel que teme a Dios, mejor ese título, busca que sus palabras sean nutrientes, que puedan apacientar como a pequeñas ovejas, en cuanto no solamente en el tono, sino el contenido. Y ya vamos a ver un poco sobre las formas. Pero quiero que tengan esto en mente. Hay una corriente del mundo que nos está diciendo cómo hablar a las personas. Y esa pequeña corriente parece cercana a lo que enseña la Biblia, pero tiene una trampa. Luego vemos que Proverbio 16:24 menciona la dulzura, la miel. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad el alma y medicina para los huesos. Me gustan las dos expresiones. Por un lado, medicina para los huesos. Y después Proverbio también habla sobre el espíritu o el ánimo de la persona o el corazón. Entonces vamos a encontrar muchos textos sobre cómo el poder de las palabras impactan sobre las personas. La dulzura de la miel sigue hablando no en tono, sino en que lo contrario sería a palabras ásperas o hirientes, sin tacto. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Eso significa que muchas veces nos pueden ayudar cuando estamos desalentados, cuando estamos tristes, cuando estamos atravesando momentos de dificultades en nuestras vidas. Pero también esto nos ayuda a construir relaciones. Algo bastante difícil en esta época, donde la comunicación pasa más por lo digital que por lo presencial, ¿no? Y por último, tenemos otro proverbio bastante lindo que es el 12:18, ¿no? Ahí a la vuelta de la página. Perdón, a ver. No, ese es de la parte mala, el 12:25. Ah, qué lindo. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Dicho de una forma más actual, como diciendo, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. ¿Se entienden las palabras? Más la buena palabra lo alegra. Dios nos ha dado el privilegio de poder comunicarnos a través de las palabras, pero detrás de ese privilegio hay una gran responsabilidad. Porque así como podemos bendecir a otros, animar a otros, también podemos destruir a otros. Entonces es un enorme privilegio que tiene esa responsabilidad, ¿no? Y Proverbio, no sé, no lo conté a los textos que hablan sobre el impacto negativo para ver sobre cuánto más advierte, pero sin duda vamos a encontrar muchos. Podemos ir al siguiente slide. Hay como un pequeño resumen. Vamos a ver que decía, ¿tenemos el slide ahí? No, lo ponemos en suspenso, me gusta. Bueno, mientras que tengamos proverbio, podemos tener la parte de las palabras que destruyen. Lo puedes ver en tu Biblia. Justamente se había visto uno, ese es el anterior, muy bien, ahí está bien chiquitito, así no lo pueden leer. Ahí va. Proverbio 12:18. Decime si no te ha pasado alguna vez en la vida esto. Proverbio 12:18. ¿Qué dice?
hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y aquí podemos entrar un poquito más adentro de nuestras vidas. Esto, mis queridos amigos, esto marca mucho más que las enseñanzas que podamos hacer con nuestros amigos o nuestros hijos. No sé si tuvieron el privilegio de criarse en casas o en hogares en donde se pueda hablar con suavidad, se pueda hablar con gentileza, se pueda decir cosas duras pero con amor. No todos tuvimos ese privilegio. En mi caso, me he criado en una casa donde el que grita más fuerte gana. No sé si te ha pasado. Hay heridas, hay palabras. Es preferible, ¿no?, en comparación, una herida externa que puede sanar en el tiempo, que una herida del alma. No sé si te ha pasado en la vida, no sé de dónde te ha traído el Señor, pero quizás tu padre o tu madre te han marcado la infancia con palabras, haciéndote sentir que no sos especial, haciéndote sentir que sos un bueno para nada, que nunca lo vas a lograr, que siempre has dado trabajo en la vida, que sos un peso para la familia. Esas expresiones no es de las series, novelas, telenovelas, son diarias en las familias, a veces con otros tonos. Esas expresiones te marcan más que quizás un golpe en el rostro. Y nos marcan, es lo que nos marcan. Después, no solamente hablamos del contenido, sino también de la forma, ¿no? La respuesta áspera hace subir el furor, mas la blanda respuesta quita la ira. Proverbio 15:1. ¿Cuántas veces no hemos dicho cosas enojados que luego nos hemos arrepentido? ¿Ah? ¿Cuántas veces no dijimos algo enojado, lo primero que vino a nuestro corazón y luego no había vuelta atrás? La blanda respuesta quita la ira, más la hace subir el furor. Luego también Proverbio nos habla respecto a esas personas que quizás... Dale, gracias. Por ejemplo, Proverbio 26:21 dice: el carbón para brasas y la leña para el fuego, hombre rencilloso para encender la contienda. ¿Me lo agarra este? Me estabas haciendo seña a mí. A ver. Hola, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí. Bueno, cambiamos. Entre 3 micrófonos estoy. Impresionante. Hola, ¿sí? Bueno. A ver. Ahí está. Una linda complejidad, ¿eh? Hola. Bueno, sigo con este entonces. Bien, hay personas que le gustan meter leña al fuego, ¿no? Esa expresión es más santiagueña o argentina. No metas leña al fuego. Bueno, Proverbios ya lo decía, como carbón para brasas y leña para el fuego, y el hombre rencilloso. La rencilla es aquel que provoca la pelea, que tiene ganas de armar lío para encender la contienda. Pero no solamente es la única forma de perjudicar con nuestras palabras. También hay otra bien conocida y que ni la iglesia se salva. ¿Me puedes acompañar ahí en tu Biblia a buscar Proverbio 18:8? Si tienes en tu Biblia, Proverbio capítulo 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Bueno, el chisme, mis queridos hermanos, es una realidad
a la que nadie puede escapar. En ningún lado, incluso en la iglesia. Los hermanos en Cristo aún seguimos ofendiendo a través de nuestras palabras y nuestros oídos siempre son sensibles al chisme, ¿no? Por eso Proverbio lo pone como un bocado suave o delicioso, dice otra versión. ¿Saben por qué? El chisme, para el que lo escucha, es como una cuota de poder. Una cuota de poder sobre la otra persona. Cosa que si alguien viene y nos dice algo, nos intenta corregir, nosotros sacamos la carta trampa, pero fulanito del tal está así, nadie le dijo nada. O vos me querés decir algo a mí, pero te olvidaste que sé. El chisme lamentablemente daña a la iglesia. El chisme no es más que si un hermano ha pecado o está en falta, en vez de ir y ayudarlo con amor y firmeza, preferimos contarlo o llegarlo, ¿no? Peor es la hermana o el hermano que presta el oído. Porque es un bocado delicioso. El chisme te da poder. Saber las debilidades de otra persona te da una posibilidad de excusarte con las tuyas. Entonces, tenemos que tener cuidado de nuestras palabras, no solamente con la que hablamos, sino con la que escuchamos. Y por último, Efesios capítulo 5, 4, también habla de un tipo de palabras. Está mencionando varios tipos de palabras, como necedades, palabras deshonestas o truanerías. Es un poco viejo el español, tuve que buscar qué es truanerías. ¿Qué son los truanes? ¿No? Nadie de este tiempo puede entender este tipo de español, es un poquito viejito, pero está hablando de las bromas burlonas, los chistes de doble sentido, las obscenidades. Palabras deshonestas son obscenidades. Las necedades y las truanerías tienen que ver con esas bromas en donde solo una persona se ríe, el que la hace. Entonces tenemos que tener cuidado y decir, tratar de no comentar cosas que le puedan herir a la persona sobre cualquier cosa. Y después decirlo, no, era una broma, no te enojes, no seas exagerado. Al final, el que se ofende siempre es el malo, nunca el ofensor. Entonces, por ahí también estamos en el trabajo, en la universidad, te ha pasado en el colegio y escuchas esto. Hablar con chistes doble sentido. Y si no te ríes, te miran como el raro del grupo, ¿no? Te hacen a un lado, ya está el pastor. Si es una mujer, dice, no, ten cuidado que está la monja. No hables así, después hablamos entre nosotros. Entonces, constantemente somos tentados a querer normalizar los chistes de doble sentido, las burlas hirientes, las obscenidades. Constantemente somos tentados a naturalizar eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué clase de palabras nos enfrentamos. Ahora sí, como en el segundo punto, y podemos avanzar. Lo más importante, mis queridos amigos, es primero entender el poder de las palabras. Puedes bendecir o maldecir a una persona. Y la parte práctica es primero aprender a callar antes que hablar. Lo más importante de poder hablar y comunicarnos como el Señor nos pide, primero es aprender a refrenar nuestra lengua. Mira qué importante, no es aprender a hablar. Lo primero que debemos hacer es acallar. Pero con un propósito, si podemos avanzar, vamos a ver, no sé si se logra ver algo ahí, si no, va a tener que meter un zoom.
Pero Santiago capítulo 3, Santiago usa casi un capítulo, el medio hermano del Señor, el que escribe la carta en el Nuevo Testamento, usa casi un capítulo para hablar de la lengua. Y la compara. Habla de la lengua como si fuera un freno de un caballo. Algo tan pequeño que puede frenar un animal tan imponente. Pero antes dice, no hay varón perfecto que no ofenda, porque todos ofendemos. El que no ofende con su lengua es un varón perfecto y puede controlar todo su cuerpo, haciendo esta analogía con el animal, con el caballo. Porque nuestra lengua es como ese freno que dirige un animal tan imponente, dice Santiago. Pero también dice, si no lo entiendes así, la lengua también es como un pequeño timón que puede direccionar una nave, un barco tan grande que es movido por vientos, tan imponente, un barco con 10, con 20 marineros, pero direccionado por un pequeño timón. Así es la lengua. Y la tercera ya es un poco más gráfica. ¿Cuán grande es el fuego que puede encender y quemar todo un bosque? ¿Cuán pequeño es el fuego que puede quemar todo un bosque? Muchas veces los incendios comienzan con una brasa, con un cigarro. La lengua, Santiago pone la misma analogía. Algo tan pequeño puede causar tanto mal. Entonces, tenemos que, sobre todas las cosas, ser temerosos de lo que podemos hablar con las personas. Aprender primero a guardar silencio. Aprender a no decir lo que pensamos. En el momento, ¿no? Muchas veces estamos enojados y queremos dar una respuesta. Y amigo, amiga, lo más seguro es que terminamos ofendiendo. Vamos a la siguiente. Te enfrentan dos cuadros, la necedad y el valor de callar. A veces uno piensa que cuando guarda silencio se ve débil frente a los demás. No, mis queridos amigos, no hay una idea tan errada frente a la Biblia. Decir todo lo que uno piensa sin filtrar es necedad. De hecho, la característica del necio, Proverbio define de muchas maneras al necio en la Biblia, ¿no? Pero hay algunas características que tienen que ver con la forma en la que habla. Por ejemplo, en Proverbio 18:2 dice, no toma placer en la inteligencia, sino en manifestar su propia opinión. El necio no le importa la inteligencia, no le importa aprender de los demás o escuchar de los demás. Lo que el necio le importa es decir lo que piensa. Y eso es un grave problema. Santiago nos exhorta a todos a que seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarnos. Nosotros lo damos vuelta, pronto para enojarnos, pronto para hablar y tardo para escuchar. Lo damos vuelta al versículo. Decir todo lo que piensas no te hace valiente. Decir todo lo que tienes en tu corazón en el momento no te hace una persona con coraje. Te puede ser una persona necia. Por eso tenemos que pensar en el momento y mucho más si estamos enojados. Enojarse no está mal, no es pecado enojarse, pero la ira es el enojo desatado en acciones que hieren. Eso sí es pecaminoso. Ahí es donde erramos, cuando damos rienda suelta a lo que sentimos. Y la ira muchas veces se manifiesta por nuestras bocas, no por acciones. Proverbio 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es necedad y oprobio. Al que responde la palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Mira, hay nueva traducción viviente, qué bárbaro, muchachos de proyección.
Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es la voz del necio y vergonzoso, ¿no? Uno te está hablando, te está queriendo corregir, te está queriendo enseñar y vos estás con el piecito así, no ves la hora de que termine para contestarle, ¿ah? Tienes ahí un retruco guardado. A veces la persona no termina de hablar y vos ya está. No, pero escúchame un segundito. Momentito. Mis queridos amigos, cuando no sabemos escuchar, cuando no queremos escuchar a la persona, solamente queremos hablar, no lo dejamos terminar, caemos en una necedad. Qué difícil que es escuchar, ¿no? Qué difícil que es aprender a callar. ¿Te das cuenta, no? No estamos hablando de un problema de comunicación, estamos hablando de sabiduría. Y al último, y esto es bastante común entre los jóvenes, y no tan jóvenes, momentito, ¿eh? Proverbio 26, 18, 19. Difícil. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por... Qué exagerado que sos. Fue un comentario nada más. ¿Ah? A veces queremos decir verdades usando la broma o el sarcasmo. Eso es necedad. A veces tiramos chistes de la persona, ¿ah?, respecto a su caminar espiritual, respecto a su apariencia física, respecto a su rendimiento académico, lo que fuera. Por supuesto que la persona se ofende y después le dicen, macana, era una broma. Y esto es muy común, disfrazar la ofensa por un tono de broma. Y lo peor, que cuando la persona se enoja, lo que hacemos nosotros, que no, en vez de decir, che, me he pasado, me he desubicado, discúlpame, sos un exagerado, mira por lo que te enoja, ¿ah? En vez de que nosotros queramos reconocer alguna falla, el problema es del ofendido. El mundo al revés. El siervo a caballo y el rey a pie. Entonces, aprender a callar es buscar la sabiduría sobre cuándo hablar. En una discusión, en una charla amena, en una exhortación, en una consejería. ¿Ah? Por eso, la parte de la sabiduría del silencio, ahí en verde, bien chiquitito para que se esfuerce, la sabiduría del silencio, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbio 10, 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su lengua o sus labios es prudente. Hay que saber cuándo hablar, hermano. Hay que saber qué decir. No es fácil. No es fácil. Después vemos que ya el otro proverbio, que es 17 y 27. A ver si lo tenemos. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Hay un proverbio cultural o local que dice, o una frase creo que es de un autor, ¿ah? Esclavo de tus palabras, dueño de tu silencio. Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Proverbio ya lo decía, el que se ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ojo, esto no es que vos y yo nos traguemos todo lo que veamos, ¿no? No tiene nada que ver. Esto es la sabiduría del silencio. Aprender a callar para no decir lo que mi corazón quiere, pero para decir lo que a Dios le agrada. Aún, dice otro proverbio, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Aún el mismo necio que reniega con otras cosas, cuando guarda silencio es contado por sabio. El hombre entendido ahorra sus palabras. Hay prudencia en el silencio. Esto quiero que siempre estén conmigo contrastando la idea de
lo contrario sería decir todo lo que piensas. Decir todo lo que piensas en el momento que pasa, con lo que sientes en tu corazón. Abrí tu corazón, expresar lo que sientes. Hay una corriente bastante conocida, ¿no? Decir lo que quieras, expresar lo que sientes, mostrate como sos. Bueno, los jóvenes usan Twitter para eso, o X, ¿no? Para hacer un diván, una descarga. O a veces las redes, ¿no? Instagram, o a veces los estados de WhatsApp. Decí lo que sientes, lo que piensas, mándalo sin filtro, expresate. Eso va en total dirección opuesta a lo que Proverbio nos enseña para ser sabios. Proverbio no nos dice, nunca hables. Proverbio nos enseña que en el silencio hay sabiduría, que hay que saber cuándo hablar y cómo hablar, ¿no? Ahí está la dificultad, ahí viene el cómo. Por eso, mis queridos, ahora sí, vamos a la parte práctica y la última. Podemos avanzar. El apóstol Pablo dice, bueno, aprender a hablar y corregir, ¿no? Tener el valor para comunicar la verdad con propósito, con gracia y con firmeza. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Me gusta ese término porque Pablo usa un término de ingeniería o arquitectura, ¿no? Edificación, que se lo muestra en muchos lugares del Nuevo Testamento. De hecho, también lo usa en Efesios capítulo 2, cuando dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Esa palabra está hablando a las personas, sobre personas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, poesía, una creación. Pero también somos frágiles como el vaso de barro que usa Pablo en la carta a Corintios. Y esa fragilidad, mi querido amigo, amiga, es porque tenemos un alma y un corazón. Entonces tenemos que ser sabios, pedir a Dios que nos dé la sabiduría para aprender a edificar a las personas. Edificar no es tampoco callar. La sabiduría con el silencio implica saber cuándo hablar y qué hablar. Muy distinto. Porque el otro extremo, el guardarse todo y no saber nada, no decir nada, te lleva problema con tus amigos, problema en el ministerio si estás sirviendo y sobre todo problema en la familia. La comunicación es uno de los fundamentos de un matrimonio y afecta tanto el matrimonio como los hijos. Así que hay que ser sabio cómo hablar y cuándo. Por eso Pablo nos anima a edificarnos a través de nuestras palabras. Si avanzamos, vamos a ver que hay 4 pilares o tips prácticos. ¿Cómo edificas a una persona con tu palabra? ¿Cómo te acercas a decir que alguien te ha lastimado? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces cuando un hermano, una hermana está mal y tienes que acercarte a hablar un tema sensible con ella? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para expresar algo que te viene enojando hace mucho sin explotar? Bueno, mi querido amigo, gracias a Dios que tenemos su Espíritu para aquellos que hemos nacido de nuevo en aceptar esta oferta del perdón de nuestros pecados a través del Salvador Jesucristo. Que tenemos su Espíritu que nos da la sabiduría y el poder para hacerlo. Porque si dependiera de mí, lo más probable es que reaccione violentamente. Mi carne y mi corazón no quieren hablar. No quieren hablar, solo golpear, solo ofender, solo herir. Eso es lo que tenemos en nuestros corazones. Y eso puede salir en nuestras respuestas.
Por eso Pablo nos da algunos tips, nos da algunos consejos a través del Nuevo Testamento. Primero, debemos ser gentiles cuando hablemos. Gentil en el sentido de medir, de ponernos en el lugar de la persona o en sus zapatos, ¿no? Tener gentileza. Segunda Timoteo, capítulo 2, 25. Ahí los muchachos me van a ayudar. Los que lo demás pueden buscar en la Biblia, ya no están buscando, ¿no? Solamente están esperando arriba. Que con mansedumbre corrija lo que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre. Ojo, mansedumbre no tiene que ver con el tono, sino con la intención, ¿no? Obviamente que el tono de la respuesta implica que la persona te escuche, ¿no? Hablar gritando no es hablar, es gritar. Pero aquí lo que está hablando la mansedumbre es estar con nuestros impulsos bajo la rienda del Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Con nuestros impulsos, con nuestros deseos guiados, sometidos bajo el poder de Dios, en mansedumbre. Eso es fuerza bajo control. Por eso decimos, este caballo es mansito, porque se deja controlar. Es el mismo concepto. Que nosotros estemos sumisos al poder de Dios para no depender de la receptividad de una persona. Porque vos tienes que hablar con alguien un tema sensible, más si te ha ofendido, y ya te imaginas en tu cabeza, no, este me va a salir con algo, y yo me voy a enojar y le voy a dar para que no. Entonces dice, mejor no lo hago para evitarme un papelón. No, esa no es la respuesta. No debemos depender de la receptividad de la persona para poder hablar con las personas. Para ver si tiene un corazón duro, un corazón que no acepte, que no reconozca. Y yo terminar diciendo, ves, yo tenía razón, ¿para qué vengo a perder el tiempo con vos? Portazo y me voy. No. La mansedumbre es muy importante para que dependamos de Dios y no de la reacción del otro. Muy importante. Lo segundo, tiene que haber una profundidad en la charla. ¿En qué sentido? A veces nosotros podemos ver muchos indicios, algunas cuestiones en el ministerio, en las reuniones, en las juntadas, en el trabajo, sobre los hermanos, ¿no? Cómo se manejan, cómo piensan en las redes. Y a veces nosotros como que queremos ir de entrada sin quizás conocer todo el trasfondo con la persona. Por eso hay que saber escuchar bien para entender el consejo profundo del corazón. Por eso Proverbio 25 es un proverbio clave, mi querido amigo. Proverbio capítulo 20, versículo 5. Dios nos anima a edificarnos en el consejo, pero también en la corrección. Y para la corrección esto es muy importante. Como aguas profundas es el consejo del corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Parece un juego de palabras. El hombre entendido lo alcanzará. ¿Qué alcanzará? La profundidad del corazón del otro, de su amigo, porque trata de entender por lo que la persona atraviesa. No solamente ver la capa de arriba del iceberg, ¿verdad? Sino estar dispuesto a conocer qué hay abajo. Entonces, ese privilegio que Dios nos da para ir a animar, para ir a consolar, para ir a exhortar, para ir a corregir, para ir a reprender, no solamente es con amor, sino que también con una disposición a conocer qué hay abajo de eso, qué hay abajo de ese iceberg. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero no todos lo alcanzan, solo los entendidos, solo el que sigue en el principio bíblico. Ser astuto, entender qué hay detrás de la persona o tratar de conocerlo un poco más. Y eso a veces implica darle la oportunidad que la persona hable.
No solamente es ir a hablar, sino también es ir a escuchar. El tercer tips que nos da el apóstol Pablo es ser oportuno, decir la palabra adecuada en el momento oportuno. ¡Cuán buena es! Proverbio 15:23. Hermoso. Pero hay un tips más que nos da el apóstol Pablo, que quizás es lo que más nos cuesta: la osadía. Ahí voy a pedir a nuestros queridos hermanos que puedan poner 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque nosotros siempre que hablamos enfatizamos la mansedumbre, la suavidad de las palabras, por el contrario, para no ser áspero, y la firmeza. Y ahí es donde fallamos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo estaba respondiendo a críticas que le hicieron algunos de Corintio, diciendo que cuando estaba entre ellos se veía humilde y débil. No tiene nada que ver la humildad con la debilidad. Pero era una de las críticas para desacreditar su mensaje. Por eso Pablo vuelve a escribir la segunda carta, pero esta vez apuntando a eso, ¿no? Más ausente, voy a ser osado con vosotros. Si vemos el próximo versículo, el versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Esto qué significa, querido amigo, amiga? Necesitamos valor para ir a hablar temas difíciles con las personas. Necesitamos ser osados para decir lo que nos ha dolido. Necesitamos ser valientes para ir con un hermano, una hermana, para ayudarlo con un tema sensible. Nosotros tenemos una mala costumbre que vamos, che, mira, lo he visto a fulanito haciendo medio macano en un kiosco. ¿Quién es su consejero? Así hable y le diga. ¿O en qué ministerio está? ¿Ah? Así hable con el encargado. O si no, don Dani y don Freddy tienen un momento, después de la reunión quiero hablarles de alguien que lo he visto mal. ¿No? Muchas veces estamos dispuestos a terciarizar la responsabilidad que Dios nos da de ir a animar, a exhortar, a corregir a un hermano por miedo a cómo pueda reaccionar, a qué nos pueda contestar y qué nos pueda costar. También muchos de nosotros lidiamos con la idolatría de la amistad. Estoy dispuesto a quererte, amigo, pero si algo puede vulnerar nuestra amistad, prefiero renunciar. Así que si te veo en las malas, prefiero callarme para que sigamos siendo amigos. Hay una idolatría a la amistad. Tengo miedo de perder a mi amigo. El padre o la madre viene, escúchame, ¿puedes hablar vos con mi hijo, con mi hija? Yo tengo miedo que se enoje conmigo. Tenemos una idolatría en las relaciones, ¿te das cuenta? El amor de Pablo y la mansedumbre con la que escribe en 2 Timoteo no es excluyente de la osadía con la que escribe en 2 Corintios. Son complementarias. Son dos caras de una misma moneda. Significa que estar dispuesto a ir con amor, con mansedumbre, siendo oportuno, tratando de escuchar, pero también ser valiente y decir cosas que duelen. Fieles son las heridas del ¿qué? Muchos lo conocemos de memoria, ¿verdad? Fieles son las heridas del que ama, pero
inoportuno los besos del que aborrece. Es como una forma de decir, vos dices que tienes amor, pero cuando las papas quemas, prefieres no actuar. ¿Te das cuenta? Fieles son las heridas del que ama. Y estar dispuesto a herir a una persona no se refiere a humillar, que son dos cosas distintas, ¿no? Humillar o que la palabra misma de Dios hiera su orgullo ante un pecado o mala decisión o imprudencia. Son dos conceptos distintos. A veces preferimos no ser osados y venir y... ¿Quién es el consejero de Carlitos? Tengo que hablar con él para decir lo que he visto. El Señor nos manda a que seamos de bendición para otros. Por eso, primero tenemos que aprender a callar y luego aprender a hablar. Pero hay que aprender, y eso no se aprende con el tiempo, mi querido hermano, sino con la palabra de Dios y con la guía de su Espíritu Santo. Tenemos que tener disposición en nuestro corazón para adquirir la sabiduría, para poder ser de bendición a otros, aún cuando haya que herirlo por amor. ¿Te das cuenta? Terminamos lo último. La última slide dice que nuestras palabras den vida, que cada palabra que pronunciemos edifique y que tengamos la humildad para ser agradecidos con quienes nos corrigen en error. Tengamos la humildad para ser agradecidos con aquellos que se han acercado y me han dicho, Carlito, estás haciendo mal. Estás haciendo mal. Hay un hermoso salmo que quiero dejar para que lo tengas en tu mente, lo pienses, lo medites. Salmo 141, versículo 5. Ahí si lo ponemos, me gusta que esté en grande. Salmo 141, versículo 5. Dice así, si lo tenés en tu Biblia, subrayalo. Es un salmo de David, ¿no? Del rey David. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Bueno, ahí sigue el versículo 6, pero el 5 va hasta bálsamo que no herirá mi cabeza. Que el justo me castigue es un favor, y que me reprenda será un refresco a mi cabeza. ¿Cómo cuesta tener la humildad para decir gracias porque me has exhortado? Gracias porque cuando estaba mal me lo has dicho. Gracias porque me has ayudado a salir de mis malas decisiones. Que el Señor ponga este sentido, este pesar por aprender a callar y aprender a hablar para ser de bendición a otros. Amén.